El judaísmo, una de las religiones más antiguas que existen, evolucionó a partir de las creencias del pueblo de Canaán, en la región del Levante mediterráneo, hace más de 3500 años, y está estrechamente ligado a la historia del pueblo judío. La Biblia hebrea, o Tanaj, relata con detalle la historia de la especial relación del Dios creador con los judíos. El pacto o alianza de Dios con el pueblo judío comenzó con la promesa a Abraham de que sería padre de un gran pueblo. Dios le dijo que sus descendientes deberían mostrarle obediencia y adoptar el rito de la circuncisión como signo de la alianza. A cambio, Dios los guiaría, los protegería y les entregaría la tierra de Israel. Abraham fue premiado por su fe con un hijo, Isaac, que a su vez tuvo un hijo, Jacob, quien, según relata el Tanaj, fue el padre de las 12 tribus de Israel. Juntos, Abraham, Isaac y Jacob son conocidos como los patriarcas, los ancestros físicos y espirituales del judaísmo. El Tanaj relata que Jacob y sus descendientes fueron esclavizados en Egipto y después conducidos a la libertad por Moisés, obedeciendo el mandato de Dios. Como parte de su alianza con Dios, Moisés recibió la Torá, los 5 libros de Moisés, en el monte Sinaí y llevó a su pueblo de vuelta a la tierra de Israel, donde volvieron a establecerse. Más tarde, Dios eligió a David, el ungido o Mesías, como rey de su pueblo. Se esperaba que un descendiente suyo, el Mesías, iniciaría una nueva era para el pueblo judío. Salomón, hijo de David, construyó un templo permanente en Jerusalén como símbolo del derecho del pueblo judío sobre la tierra de Israel, pero los judíos serían expulsados de la tierra prometida y su templo sería destruido en 2 ocasiones, primero por los babilonios en el siglo IV a.C. y después tras su retorno a manos del Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Como resultado del gobierno extranjero, el pueblo judío sufrió una extensa dispersión o diáspora. Algunos, luego conocidos como sefardíes, se establecieron en España, Portugal, el norte de África y Oriente Próximo. La mayor parte de los llamados askenazíes formaron comunidades en el centro y el este de Europa. Inevitablemente la separación geográfica provocó diferencias en el desarrollo del judaísmo entre ambos grupos y evolucionaron tradiciones religiosas distintas. En España, entre los siglos X y XII, floreció una edad de oro del pensamiento judío con grandes filósofos como Maimónides. España fue también durante la Edad Media el centro del interés por los aspectos más místicos del judaísmo, lo que se conoce como Cábala. Por su parte, en el este de Europa, algunos de los pequeños asentamientos judíos más aislados, los shetls, observaron que el intelectualismo de su religión favorecía escasamente unos lazos comunitarios fuertes y como resultado surgió un movimiento más espiritual, el hasidismo. En los siglos siguientes la religión judía experimentó ulteriores divisiones, principalmente en lo relativo a la interpretación de la ley. El judaísmo ortodoxo aboga por una observancia escrita de la Torá considerada de origen divino, mientras que los reformistas y los conservadores adoptan un enfoque menos riguroso y consideran la Torá como un conjunto de pautas más que de obligaciones. Una cuestión que ha dividido a las distintas ramas del judaísmo en el siglo XX ha sido el estatus de la mujer. A pesar de la doctrina imperante de que la identidad judía es transmitida exclusivamente por linaje matrilineal, las mujeres no han podido tomar parte activa en las ceremonias religiosas hasta hace poco. Debido en parte a su posición de inmigrantes desplazados y a su fe particular, los judíos han sido reiteradamente perseguidos a lo largo de la historia. En muchos lugares fueron aislados en guetos, vilipendiados y atacados. A partir del siglo XVIII, países como Estados Unidos y Francia les garantizaron plenos derechos, y allí se produjo un movimiento hacia la integración. Sin embargo, esto planteó un problema de identidad. El pueblo judío era grupo religioso, étnico, cultural o nacional. El sionismo, surgido como respuesta, presionó por la formación de un Estado judío y la cuestión llegó a un punto crítico después del Holocausto, con la formación en el año 1948 del Estado de Israel. Actualmente resulta difícil establecer cuántos creyentes tiene el judaísmo, ya que muchos que se identifican como judíos no son de hecho religiosos. De cualquier forma, se estima que hay más de 13 millones de judíos en el mundo, la mayoría de los cuales viven en Estados Unidos e Israel.